Bienvenidos a esta Santa Iglesia Catedral de Xochimilco, que el día de hoy pues inaugura esta expresión cultural y de vivencia en estos días de muertos como los conocemos. Vamos a iniciar este momento pues con la quema de este signo del totomostle, ¿verdad? Hoja de maíz. Que es hoja de maíz. Pasen. Pueblo se vive siempre entre el amor y el temor. El pueblo tiene la certeza de que Dios acompaña su caminar, pero que a su vez vigila y recompensa según sus actos. A Dios se le encuentra sobre todo en el culto, en los ritos y en las cosas sagradas. Por eso la religiosidad popular es muy simbólica. Hay una gran valoración de las bendiciones, de las imágenes, de los lugares, de las velas, del agua bendita y demás símbolos religiosos. Dentro de este contexto, la muerte tiene un alto sentido religioso. Hay un verdadero culto a los muertos unido a la convicción del más allá. La religiosidad popular es itinerante. Se va a los templos, santuarios, lugares religiosos, ello unido a las promesas, mezcla de interés por los beneficios divinos y de gratitud. La cotidianidad de la religiosidad popular no está basada en la lectura de grandes autores teológicos ni en la comprensión de su propia realidad religiosa. Esta vive del presente y encuentra en los detalles de cariño para con Dios las muestras más grandes de afectividad hacia Él. Por eso, las imágenes en las casas y los rezos. Una religiosidad no se conoce solo por sus manifestaciones, sino sobre todo por las actitudes, motivos y valores envueltos en esas manifestaciones. La espiritualidad va a involucrarse con todos los aspectos de la vida, si se le permite. Va a entablar una relación permanente con todo lo que afecta al mundo. No cabe duda de que la presencia del Espíritu es lo más radical en la espiritualidad, pero se necesitan además otros lados. Se presenta también la espiritualidad como la forma envolvente y unificadora de entender la vida. Dios, el hombre, la muerte, el universo, la historia, el amor. Cuando se conoce que la espiritualidad afecta la historia, el amor e incluso la muerte, se espera que estas realidades humanas se entiendan y se vivan bajo la mirada que el Espíritu ofrece. Cuando en la vida humana se percibe que la acción del Espíritu dirige muchas de sus experiencias, se reconoce un elemento especial, distinto de lo que generalmente se vive. Es una certeza que la espiritualidad da otro sentido a la existencia de los seres humanos, en donde por medio de ellas se sienten sumergidos en una relación de cercanía con Dios. Esta es la fuerza que da el Espíritu del resucitado al que cree en Él y da testimonio de su presencia en la vida del hombre. Es por la fuerza del resucitado que toda la fe cristiana tiene sentido. Desde este hecho trascendental, la mirada que da el ser humano a las cosas es distinta, y aún más cuando se trata de la muerte. El cristiano siente que sus difuntos lo escuchan y acompañan en todo el diario vivir, y por eso hacen evocación por medio de recuerdos de sus seres queridos. Esta religión espera que quien fallece esté en la presencia de Dios y desde allí prepara un lugar para un encuentro definitivo. El cristianismo, gracias a su religiosidad popular, se ha visto engrandecido en muchos aspectos, pero el culto a los muertos ha tenido la posibilidad de vivirse de otra forma, logrando que los ecos de resurrección se perciban por todas partes en los cementerios. Ha surgido una nueva espiritualidad de la mano del pueblo que ha hecho del homenaje a sus muertos un espacio para desnudarse ante el misterio divino y dejarse habitar por él, aunque muchas veces no
vivir la muerte de una forma que no tiene nada que ver con su naturaleza de soledad, simpleza y dolor. Por lo tanto, los invito a que vivamos con un profundo sentimiento, un profundo sentido humano y cristiano estos días, no dejándonos llevar por el consumismo y la parafernalia, sino aceptando nuestra realidad y la que esperamos vivir en la eternidad. Muchas gracias. Sanian de Moxo y Xochiquimistli, Tlalpan. Así llegó a Yenian, Tlapala, Quibihual, Tonacua, Onoque. Ha bajado aquí a la tierra la muerte florida, se acerca ya aquí. En la región del color rojo le inventaron quienes antes estuvieron con nosotros. Iquic, Axayacatzi. A diferencia de lo que ocurre en Occidente, la muerte no se oponía a la vida en el mundo de Náhuatl. El ser humano era como un sol que nacía en el este, alcanzaba su punto culminante o cenit en el sur y moría en el oeste. Pero este sol atravesaba el inframundo durante la noche y reaparecía cada mañana por el este. Los mexicas partían del principio de que, como eran mortales y el fin último de la vida era la muerte, todo se hacía en función de esta. En efecto, desde el punto de vista cultural, los mexicas asumían la muerte de manera absoluta. Tal era así que cuando nacía un niño o niña, las personas que estaban alrededor de la madre le decían que no se encariñara demasiado con su criatura porque le pertenecía a Mictlantecutli, el señor de Mictlán, el lugar de los muertos. Para ellos no había una vida después de la muerte como la cosmovisión cristiana. La vida seguía dentro de la muerte. La muerte formaba parte de la vida. De modo que cuando alguien moría en el mundo náhuatl, dejaba de existir, pero seguía viviendo. Para esta cultura, morir era una derrota vital. Una vez que el muerto era enterrado, Tlaltecutli, el dios de la tierra, devoraba la parte mortal de su cuerpo, esto es, su carne, a lo largo de 4 años hasta que únicamente quedaban los huesos. Entonces, según el mito, en el punto más profundo del inframundo, Quetzalcóatl tomaba esos huesos y se los llevaba a Tomoanchán, donde la diosa Quilasti, que representaba el vientre materno, los molía. A continuación, Quetzalcóatl se sangraba el miembro viril y sobre esos huesos molidos vertía la sangre espermática para darle de nuevo la vida a ese ser humano. Así pues, la vida seguía dentro de la muerte. Más adelante, para justificar la muerte y también la guerra, lo cual permitió que los guerreros aceptaran gozosos morir en combate o ser sacrificados por el enemigo. La sociedad mexica creó 4 lugares a donde se dirigían los difuntos. Los que morían de vejez o enfermedades no consagradas, esto es decir, enfermedades no comunes, como la hidropesía, iban a Mictlán. Los guerreros que morían en combate y las mujeres que lo hacían en el primer parto iban a Tonatiuh y Chaco, la casa del sol. Los que se suicidaban o morían por estrangulación iban a Sinacalco, la casa del maíz. Y los que morían ahogados o de enfermedades de la piel o a causa de una mordida de serpiente iban a Tlalocán, el lugar de Tlaloc, dios de la lluvia. En la época prehispánica se elaboraba un altar multicolor en el cual eran colocados en el primer nivel una pertenencia de la persona y a su alrededor comida, resina de copal, en vasijas de barro, flores y también follaje. En las principales culturas prehispánicas, la muerte constituía un hito en la vida de la comunidad. En los entierros de los indígenas siempre había un lugar especial para las ofrendas funerarias, cuya principal premisa era ayudar al que había muerto, al que se dirigía al Mictlán, vencer las fuerzas negativas que le imposibilitaban llegar a ese destino final. El camote con miel, el
Las semillas, las calaveras, la calabaza, los tamales, el licor, el pulque, las flores y el copal son evidencia de estas culturas que se han mezclado con la nuestra y se ha hecho un sincretismo. Esto no es más que la evocación de los siglos de historia que mantienen su vigencia. Las civilizaciones prehispánicas también solían rodear el cadáver de semillas para que germinaran y así alentar la fertilidad de las cosechas. El fin de todo esto era que el difunto llegara pues